Hola niños y niñas, sean bienvenidos a mi canal de YouTube y a nuestras cápsulas históricas. Esta vez vamos a dar inicio a nuestra unidad número 4 sobre relaciones entre Estado y mercado de la asignatura de Educación Ciudadana. El tema es cómo se relacionan estos dos conceptos y el objetivo es evaluar las relaciones entre Estado y mercado, considerando temas como los sueldos justos, la productividad, la carga tributaria, el comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. Cuando hablamos de Estado, a modo de poder conceptualizar primero, hacemos referencia en términos generales al sistema constitucional y legal que tiene por objetivo el bien común. El Estado es esta gran institución que organiza, ordena y administra y además está regido por la actual Constitución, cuyo objetivo fundamental en el caso de nuestro país, lo plantea también la Constitución, es el bien común, lo que equivale al desarrollo espiritual y material del mayor número de personas posibles que viven en esta sociedad. Y cuando hablamos de mercado en términos económicos es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre los individuos o asociaciones de individuos. Pero además nos referimos a un mecanismo de coordinación económica que está basado en la competencia y que busca asignar los recursos. Y en el fondo, bueno, cuando aludimos a un mercado, nos estamos refiriendo precisamente al concepto económico. El mercado, nosotros muchas veces hemos escuchado que se regula solo. Hablamos de la ley de la oferta y la demanda, que fija el precio, por ejemplo, de los productos. Y sabemos que históricamente esto surge en el siglo XVIII, por allá por Adam Smith, quien postuló esta idea. Y bueno, en la actualidad esa asignación de recursos la hace, por supuesto, el mercado y tenemos varias visiones con respecto a esta situación. Y nos vamos a ir con el análisis entonces histórico de estos modelos de desarrollo y las principales escuelas económicas planteadas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Bueno, estos modelos o paradigmas son un conjunto organizado de políticas económicas que buscan alcanzar tanto el desarrollo a nivel nacional y regional como el bienestar de los ciudadanos. Desde la formación de los estados modernos se han implementado diversos de estos modelos y eh, nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Las escuelas que analizaremos formulan modelos explicativos, por supuesto, del funcionamiento de la economía y con ello también las acciones para potenciarlas. Estas teorías nunca se han aplicado de manera pura. Sí han determinado las políticas económicas de los estados y los proyectos también sociopolíticos. Lo que ustedes logran ver ahora en su pantalla es la primera escuela, que es la escuela clásica del liberalismo. Y esta escuela clásica es la anterior, por supuesto, a la del neoliberalismo. Y este señor que ustedes ven acá es Adam Smith. Principalmente, Adam Smith plantea en su libro La riqueza de las naciones y que la prosperidad de estas naciones se debe principalmente a la división social del trabajo. Y por eso es que él dice que el origen de toda la riqueza tiene que ver con el trabajo humano. Coincidente con este liberalismo, tenemos acá varios conceptos importantes. Y él era el que principalmente decía que el mercado se regulaba solo, se autorregulaba, que el Estado debe tener un carácter abstencionista, que es lo que ustedes ven acá, y vigilante, que no interviene en la economía, que no se involucra en asuntos económicos, el famoso laissez-faire. Fíjense que esto coincide con lo que llamamos revolución industrial. En Chile, ¿qué sucede en nuestro país? Bueno, esta escuela fue predominante en el siglo XIX y en Chile buscó su inserción a través del capitalismo mediante la exportación de las materias primas, nosotros lo vimos históricamente, en el salitre.
La siguiente escuela es la que tiene que ver con el marxismo o el comunismo. Esta escuela principalmente habla de una economía más bien centralizada que es contraria a la que vimos recién, donde habla de este gigantismo estatal. No lo plantea evidentemente Carlos Marx, pero sí el Estado tiene una posición preponderante en términos de la economía. Él además planteaba que no debería existir la propiedad privada, es un movimiento, un paradigma anticapitalista, perdón, y además planteaba que no debería existir, por supuesto, la propiedad privada, por lo tanto es antiburgués. Acá tenemos que en nuestro país, Marx propuso como organización económica política la sociedad de productores libremente asociados. Sus ideas derivaron en la planificación económica estatal tras la Revolución Rusa de 1917. Él no es ruso, es alemán. Aunque en Chile nunca se aplicó un modelo de desarrollo de planificación central, sí hubo una breve experiencia que fue aquella de la República Socialista de 1932. Y el gobierno de la Unidad Popular también tuvo inspiración en los principios marxistas. Pero ustedes saben en qué terminó el gobierno de la Unidad Popular, que solamente duró 3 años. Por lo tanto, no pudo aplicar completamente todo el proceso. Otros modelos y paradigmas económicos son propios del siglo XX y este tiene que ver con la crisis del capitalismo del 29, el famoso crack. Acuérdense que hay un cuestionamiento a el sistema capitalista luego del crack del 29. Pensemos además que todos los sistemas capitalistas son cíclicos. Hay ciclos de alza, también hay ciclos de crisis. Y hubo una revisión entonces a las ideas, a los postulados o ideas liberales de Adam Smith del siglo XVIII y el XIX. Y entonces, como modelo alternativo a este cuestionamiento de este sistema capitalista, aparecen las ideas de John Maynard Keynes o el keynesianismo, que habla precisamente de estos ciclos que recién les nombraba. No es un sistema socialista, sino que más bien es un sistema que llamamos mixto o de capitalismo reformado, que es lo que usted da, que da un pacto entre los conservadores y los progresistas. Es decir, el Estado y el mercado se complementan. En nuestro país sí se aplica, pero a través del modelo EASY, donde el Estado se vuelve tal cual un Estado empresario y con áreas estratégicas. Además de eso, va ligado al estado de bienestar porque hay un uso de recursos que tienen que ver con los derechos humanos de segunda generación, donde principalmente el Estado se hace cargo de elementos básicos como la salud, la educación, la vivienda. Además de esto, hay algunas características específicas donde habla, por ejemplo, de que la iniciativa privada y el Estado son agentes claves en la economía. Y la principal amenaza para la economía siempre es el desempleo. Entonces, él consideraba que si el Estado creaba empresas, dentro de ese ciclo, se iba a necesitar personas que estuvieran empleadas. Si hay más gente con empleo, la economía se inyecta porque no va a haber escasez. Ese era el ciclo que hablaba John Maynard Keynes. Tenemos también otros modelos, un paradigma que viene a reemplazar el anterior y que tiene que ver precisamente con otra crisis, a propósito de que la economía siempre pasa por estas crisis que permiten cambiar estos modelos. Aparece entonces la escuela neoliberal, que es una escuela norteamericana, y ahí tienen los dos principales ideólogos, que es Friedrich Hayek y Milton Friedman. Ambos hacían clases, trabajaron en la Universidad de Chicago, y es ahí precisamente donde se extiende este modelo. Algunas características de este modelo propio del siglo XX y que se empieza a aplicar específicamente en nuestro país, es uno de los primeros donde se aplica este modelo. Pone fin, primero,
al modelo anterior, que era el estado de bienestar, que consideraba que el estado de bienestar invertía demasiado dinero. Y para algunos, el fin de ese modelo de bienestar y el ingreso de este tiene que ver con la crisis del petróleo. Además, la crisis del capitalismo, hablábamos también que es cíclico, hace resurgir este neocapitalismo o este neoliberalismo y reduce la presencia evidente del Estado. ¿Por qué? Porque una de las esenciales ideas de este paradigma es la privatización, es decir, que lo público se traspasa a lo privado y todas las empresas, por ejemplo, que se crearon durante el modelo Easy, pasaron a manos de los privados. Y el Estado ya no es un estado de bienestar, sino es un estado subsidiario, es decir, que subsidia educación, subsidia salud, es una parte, no se hace cargo completamente. Y además, bueno, este modelo neoliberal se aplica en nuestro país a partir de 1975-76 con la llegada de los Chicago Boys y sin oposición, porque el momento histórico en el que estaba Chile permite entonces que se aplique este modelo sin mayores cuestionamientos. Entonces, esto es lo que vamos a hablar como resumen. En Chile, a partir de los años 60, el estado de bienestar comienza a ser cuestionado, llevando a implementar algunos conceptos neoliberales en países como Estados Unidos, que fue durante el gobierno de Ronald Reagan, y en Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher. Y por supuesto en Chile, lo que les decía recién, se implementó sin mayor oposición durante el régimen militar. Hay otro concepto importante que es el que impulsa este proceso neoliberalista a nivel mundial y son los tratados de libre comercio que están dentro de este proceso de globalización. Entonces, es a partir de los 80 cuando surge la tensión entre el Estado y el mercado. Para algunos es de tipo político-ideológico, por lo que es una mirada desde esa diversidad ideológica, desde esa realidad, probablemente más asociado a las ideas de izquierda o las ideas de derecha. Entonces, es en los 80 donde se privilegia esta visión, quizás más de derecha, y la economía se empezó a percibir el Estado como un enemigo. Y como en dos esferas distintas, en dos trincheras distintas. Situación que desde ese entonces se mantiene en el discurso hasta hoy. Que el Estado es opuesto al mercado y que se debe elegir porque no era probable una coexistencia entre ambos. La idea, como les decía, se populariza en los 80 y en Chile sobre todo porque implementamos el neoliberalismo que limita al Estado en su función económica al mínimo. Solo establece el marco legal para que el mercado pudiese funcionar. Bueno, niños, los voy a dejar hasta acá. Los invito a trabajar entonces en YouTube y por supuesto en Google Classroom. Nos vemos, niños. Chao.